Nosotros, Gabriela Mordecki, a la que recibimos con mucha alegría, es la investigadora, docente, economista, columnista de La Mañana en Camino. Buen día, bienvenida, Gabriela. Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Te digo por si todavía no lo notaste, que a partir de la semana que viene ya ingresamos al mes 8 del año. Exacto. Sí, sí, se pasó volando estos meses. Pero bueno, no es por falta de noticias, ¿no? Hoy justamente, nada, estamos con esta columna recordando los 20 años del feriado bancario, de la crisis del 2002, pero con otras noticias capaz que podremos desarrollar en columnas que vendrán, ¿no? Nunca nos faltan novedades, sobre todo si uno mira a la vecina orilla, ¿no? Que está tan convulsionado con Sí, cambio de ministro y eso, pero capaz que esperamos unos días y vemos cómo las cosas se acomodan y ahí este, hacemos una columna capaz que sobre eso que viene bien, ¿no? Para entender, para ver en qué está, porque bueno, Argentina es. Y eso nos ayuda también a nuestra columna de hoy porque eh, es Argentina como lo que pasa en Argentina, en definitiva, es lo que termina explotando o haciendo explotar aquí también una corrida bancaria y bueno, el feriado bancario del cual ahora se estarían cumpliendo mañana, ¿no? 20 años. a mí me gustaría, claro, seguramente la inmensa mayoría de quienes escuchan nuestro programa, de quienes nos ven por el canal YouTube, recuerdan ese hecho porque seguramente la mayoría tenemos más de 20 años. Pero aún así, viste que el recuerdo es traicionero y uno como que tiende a olvidar o a entreverar los recuerdos y las razones que provocaron que las cosas ocurrieran. ¿Te animás desde la perspectiva tuya, que es la materia económica, a decirnos qué fue lo que ocurrió 20 años atrás? Sí, bueno, capaz que hay que como pensar como en algunos años más hacia atrás, para establecer bien, digamos, en qué estaba el mundo, porque bueno, esto es una crisis que si bien digamos, es bastante localizada en esta región, tiene que ver con cosas que pasaron en los años anteriores en el mundo, ¿no? Recordemos, la década de los 90 es una década de implantación en el mundo de lo que se llamó el Consenso de Washington y una serie digamos, de camino hacia las privatizaciones de empresas públicas, digamos, como que la prevalencia del sector privado sobre las políticas públicas. Fue como ese regreso, habían sido, digamos, las décadas anteriores, ¿no? De los 80 en Estados Unidos y en Inglaterra, sobre todo, liderazgos muy fuertes en ese sentido, con Thatcher y Reagan. Y bueno, la década del 90 además nos agarra con, en Argentina, hiperinflación, Uruguay inflación no hiper, pero muy alta, Brasil también con inflaciones no sé, 3000%, si bien no era hiper, digamos, pero los tres países complicados y en el medio de esta situación se firma el Mercosur, que es bueno, un acuerdo de comercio, pero que pretendía ser bastante más, cosa que bueno, ahora estamos mirando que no se llegó a mucho más de lo que se había pactado en aquel momento. Este, no, esto es en los 90. Uruguay hace una política para combatir la inflación que se llamó de ancla cambiaria, donde se establece una franja de flotación para el dólar, si bien no es fijo, sí tiene como unos límites en los cuales el Banco Central se obligaba a comprar o vender para mantener el dólar en esos niveles. Argentina, la convertibilidad de un peso a un dólar. Brasil hace el plan real un poco después, a mediados de 94, pero también, o sea, hace un cambio de moneda, crea el real
y lo fija aproximadamente en $1 también. Entonces los tres países con lazos comerciales crecientes por este acuerdo, ¿verdad?, que eliminaba todos los aranceles internos y generaba, digamos, un arancel externo común que para Uruguay implicó aumentar aranceles respecto a lo que había, genera como una barrera de afuera para que el comercio interno se intensifique, y es lo que sucedió, ¿no? Uruguay exportaba en esa época prácticamente el 50% de su producción a Argentina y Brasil de bienes, ¿no? Los servicios siempre fueron, sobre todo con el turismo, claro, prioritarios en la región. Estábamos en estas circunstancias y bueno, ya en el 95 el tequila en México, una crisis. Básicamente todas estas son como crisis de deuda donde los países se quedan sin divisas para poder hacer frente a sus obligaciones. México, luego en el 97 hay una crisis en el sudeste asiático de varios países con problemas también en ese sentido y fuertes devaluaciones, ¿no? Porque bueno, muchas veces ese es el resultado que tienen estas crisis. Rusia en el 98 entra en lo que se llamó la moratoria rusa, o sea, no puede pagar su deuda y hace un acuerdo ahí, entra en moratoria. Y eso pega muy fuerte en Brasil, que digamos, a fines del 98 la situación interna se empieza a complicar para poder mantener la paridad cambiaria, empiezan a perder reservas, ¿no? Para vendiendo en el mercado para intentar mantenerla, pero deciden, o sea, muy pragmáticos, en enero del 99 devaluar, o sea, irse de ese compromiso. Y Brasil devalúa, pero Argentina y Uruguay quedan atados a sus políticas previas, deciden no cambiar, dicen que en ese momento, la devaluación en Brasil se la va a comer la inflación en breve, porque bueno, Brasil tenía una historia de inflaciones muy altas. Sin embargo, esto no sucede, el real es una moneda que bueno, logra tener una inflación menor al 10% digamos, cuando ya al principio, ¿no? Y eso se mantiene, se transforma entonces en una devaluación real, ¿no? No se la come la inflación, y Argentina y Uruguay quedan muy caros, ¿verdad? Para poder exportar, y las exportaciones empiezan a caer a Brasil. Uruguay y Argentina dependían muchísimo de las exportaciones, de estas exportaciones, y digamos, mantienen eso, la economía empieza a sufrir. Ya el 99 es un año de recesión, ¿no? El PIB de Uruguay cae 99, 2000, 2001, bueno, y después la crisis y sigue, explota, ¿no? Pero digamos que, y Argentina también, o sea, los dos países entran en recesión, las cosas se empiezan a complicar y los dos quedan atados a al tipo de cambio. Y en Argentina la situación, como siempre, ¿no? Es mucho más explosiva que en Uruguay. Argentina era Cavallo su ministro de Economía, y ellos llevan adelante una serie de acuerdos con el Fondo Monetario, una y otra vez, nuevos acuerdos con nuevas cartas de intención, con nuevas promesas de cosas que nunca logran cumplir. Y el Fondo Monetario, ¿no? ¿Por qué el tema, además de tener una paridad de $1, $1, les exigía lo que se llama tener una caja de conversión? O sea, tenés que tener tantos dólares como pesos, porque la gente, ¿qué es lo que piensa? Bueno, esto se va a devaluar, me voy a hacer de los dólares baratos mientras pueda. Y todo el mundo que podía, disculpa, no,
todo el mundo que podía compraba dólares, ¿no? Y bueno, y los dólares se acababan y el Fondo Monetario hacía un nuevo acuerdo, le daba una nueva inyección de dólares. Por supuesto, esos acuerdos además tenían como contraparte endeudamiento del país también a tasas cada vez más elevadas, hasta que llega un momento en diciembre del 2001 que el Fondo Monetario dice, se terminó, no les vamos a prestar más ayuda, y bueno, y ahí todo explota. O sea, Argentina no tenía el dinero para poder hacer frente a ese tipo de cambio, pero tampoco, o sea, no tenía reservas para pagar la deuda, ni tenía reservas para asistir a los bancos, ¿verdad? Porque recordemos, capaz que para el público en general, o sea, ¿qué son las reservas que tienen los bancos centrales? Son reservas propias del banco, muchas veces también es la caja del gobierno, entonces puede ser que también hayan dineros que son, digamos, del gobierno central, que precisa para pagar sus deudas, y también hay una parte de los depósitos que se llaman de encaje, que los bancos privados obligatoriamente tienen que guardar en el Banco Central para, digamos, tener un seguro, o por lo menos parte de los depósitos, para que no presten todo, ¿no? Y bueno, nada, lo primero que sucede cuando hay una presión sobre los depósitos, claro, porque la gente no solamente empezó en Argentina, ¿no? Luego en Uruguay, pero primero en Argentina, claro, dice, bueno, yo me voy a llevar, esto va a explotar, saco la plata, primero la gente intenta alquilar cofres, se terminan los cofres, la gente se los lleva para la casa la plata, pero los bancos no tienen todos los fondos, porque ellos los prestaron gran parte. El Banco Central le devuelve los depósitos de encaje, que son para esta situación, pero bueno, se terminan, no alcanza, y entonces en Argentina se decreta lo que se llamó el corralito, y después el corralón, ¿no? Porque primero fue con los depósitos a plazo y después con todos los depósitos. O sea, y a la gente, pensemos, ¿no? Ya en esa época nos pagaban a la gran mayoría por transferencia bancaria, teníamos la plata del sueldo en el banco, y no te la dejaban sacar, o sea, nada, solamente se podía, y en Argentina sí había bastante utilización de tarjeta de débito, ¿no? Pero bueno, limitado. Imagínense además que eso hace que la gente se quede sin efectivo, entonces toda la economía informal, que era bastante importante y es, ¿no? En Argentina, bueno, se queda sin dinero para poder manejarse, ¿no? Además, bueno, hay una crisis institucional, ¿no? Renuncia al presidente, que lo sacan de la Rúa era en ese momento, que lo sacan en un helicóptero, recordemos esa figura, ¿no? Y sí, la además plaza... acompañado de mucho estallido social, mucha movilización, mucha represión, heridos, muertos, ¿no? Exacto, fue un momento terrible, la Plaza de Mayo explotando de manifestaciones y sí, eso también, ¿no? Como tú decís, mucha represión, muertos, ¿no? O sea, es un momento terrible. Se decreta, o sea, el vicepresidente ya había renunciado un año antes, que era Chacho Álvarez, ya se había ido, o sea, Argentina no tenía vicepresidente, asumen, digamos, con días de diferencia distintas personas, como creo que tienen como 5 presidentes que duran ahí, el presidente del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente, no sé, o sea, y cada uno asume 2 días y uno decreta el no pago de la deuda externa, el otro, o sea, van como tomando medidas que solo hacen incendiar más
hasta que creo que Duhalde es el que agarra finalmente, que no recuerdo qué posición tenía en ese momento dentro del gobierno, pero es el que, digamos, dura algo más hasta que se hacen elecciones y gana Néstor Kirchner. Es el, digamos, que viene después de toda esta situación, ¿no? O sea, si bien pasaron 20 años, como que las figuras estas todavía, bueno, Kirchner falleció, pero está Cristina ahí en la vicepresidencia, digamos, ¿no? Su esposa. Ah, pero esto que tú nos contás fue, digamos, la trazabilidad de lo que ocurrió en Argentina. Pero Exacto. por qué sirve como explicación a lo Bueno, que hoy recordamos bien, 20 años en Uruguay? perfecto, bien la pregunta, porque una vez se va en esto. ¿Qué es lo que, bueno, Uruguay, por supuesto, que estaba, como yo ya les comenté, con un tipo de cambio también fijado, ¿no? Con esta banda de flotación. ¿Y qué es lo que sucede? El sistema financiero argentino y el uruguayo estaban como en ese momento muy cercanos, muchos argentinos, ¿no? Como yo comenté, o sea, sacaban el dinero de Argentina, bueno, y muchos lo traían a Uruguay. En esa época los depósitos de no residentes eran alrededor del 45% del total de depósitos, una cifra súper importante. Ahora, bueno, para que tengan una comparación, ahora estamos en 11, 12% y son mayoritariamente argentinos siempre, ¿no? Pero bueno, 45% es una cifra muy, o sea, nuestra exposición al riesgo argentino y del sistema financiero era muy, muy grande. Y a eso además se sumaron algunos errores que comete el gobierno uruguayo, como por ejemplo, está o sea, en Uruguay el sistema financiero tiene los bancos de plaza, que tienen una reglamentación y unas exigencias, y lo que se llama la banca offshore, que son bancos que solo pueden actuar con extranjeros o no residentes. El Banco de Galicia, que era un banco argentino, que ya funcionaba en Uruguay como banca offshore, ¿no? Como solamente con extranjeros, porque bueno, básicamente trabajaba con los argentinos, pide autorización para transformarse en banco de plaza y se la otorga, ¿no? O sea, ese para mí, y para muchos analistas, es un error ¿Eso muy... cuándo ocurrió Y este eso, permiso? no sé exactamente, pero fue por ahí, por 2000, 2001, o sea, fue en ese periodo. ¿Esto por qué al banco le servía? Porque tiene como otras exigencias y además, si sos banco de plaza, el Banco Central tiene que actuar como prestamista de última instancia. O sea, si tú tenés un problema, el Banco Central tiene que actuar obligatoriamente. Sin embargo, cuando estalla todo esto en Argentina y los argentinos vienen a Uruguay a sacar sus depósitos del Banco de Galicia, el gobierno dice, no lo vamos a asistir porque es un banco que solamente trabaja con argentinos. O sea, bueno, ahí hay una inconsistencia, porque ¿por qué se aceptó como banco de plaza y luego se le niega la asistencia? Eso hizo estallar aquí también entre los uruguayos el miedo este, a que, digamos, no se asistiera a los otros bancos. Entonces la gente, uruguayos, empiezan también a sacar, ya en diciembre empiezan a sacar o intentar sacar sus depósitos, y bueno, y ahí es un proceso que ya venía de antes, pero bueno, la desconfianza se agrava y todo el mundo quiere sacar sus depósitos. Pero hay otros factores dentro del sistema financiero, que es algunos bancos que estafaron a o sea, hicieron cosas ilegales que terminaron generando muchos problemas y
y fin la quiebra, ¿no? Ahí en diciembre, el Banco Comercial, que en esa época era una asociación de bancos extranjeros, que eran 3 bancos, el Chase Manhattan, el Credit Suisse, todos bancos súper afamados, y los hermanos Rom, que todos debemos recordar estos nombres, eran los que estaban al frente, ¿no? Los gerentes. Y bueno, ellos hacían una operativa ilegal o sea, como yo comenté antes, los bancos tienen obligación de tener unos ciertos porcentajes de reservas en el Banco Central, y también tienen que cumplir como otras normativas y promedios, ¿no? Pero en aquella época se controlaba solo a fin de mes. O sea, el Banco Central controlaba que a fin de mes estuvieran las cuentas cumpliendo los requisitos. ¿Y qué es lo que hacían estos personajes? Agarraban y sacaban los fondos del banco durante el mes, los llevaban a Argentina, hacían no sé qué operaciones para poder obtener ganancias extraordinarias, y cuando llegaba a fin de mes lo traían de vuelta y cumplían con los requisitos. Pero los agarró el corralito en la mitad, ¿no? Esto sucedió, creo que fue el 21 de diciembre, y bueno, nada, el banco se quedó sin fondos, no pudo cumplir, el gobierno ahí en enero negocia un rescate, intentando de que todos los socios pusieran una cierta cantidad, y el gobierno uruguayo también, pero bueno, solo el gobierno uruguayo pone la plata, los extranjeros se lavan las manos olímpicamente, y bueno, y este banco, nada, empieza a trastabillar, y atrás de él empiezan problemas con también el Banco de Montevideo, que tenía otros ilícitos por los cuales, ¿no?, sus dueños terminan también en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, nada, a eso se suman, por supuesto, otros bancos que empiezan también a tener problemas, el Banco de Crédito, algunas cooperativas, etcétera. Y eso, digamos, como que sucede a lo largo de todos los meses de 2002, perdón. Hasta que, bueno, con distintos episodios que capaz que, no sé si todos recuerdan, del presidente que en esa época era Valle, ¿no? Que, nada, el Día de la Madre hace una cadena de prensa en la televisión y termina llorando porque, no sé, medidas que tienen que tomar, un bluff que comete, bueno, digamos, está dando una entrevista a la cadena Bloomberg. Exacto. Y off the record, o sea, conversando con los periodistas, dice una cantidad de cosas sobre los argentinos. Nada, los periodistas deciden pasarlo al aire, y bueno, es un escándalo, tiene que ir a pedir disculpas, etcétera. Es Dualde todavía el presidente de Argentina en ese momento. Hasta julio, ahí o sea, las reservas se les empiezan a acabar porque, nada, todo el mundo quiere comprar dólares, ¿no? O sea, esta salida de plata de los bancos, y la gente intentando decir, bueno, si pasó en Argentina, va a pasar acá, el gobierno se queda sin reservas y abandona el compromiso del tipo de cambio y lo deja flotar. En esa época el ministro de Economía todavía es Bención, y en un acuerdo político, ¿no?, luego de que ¿no?, se deja flotar el dólar y que ya se ve que las cosas se están yendo de madre, que hay que hacer algo más drástico, un político, que era Alejandro Echugarri, del Partido Colorado, asume el Ministerio de Economía, y unos días después se decide hacer un feriado bancario
Ujú. que es justamente el 30 de julio. Y bueno, ahí en esa primera semana de agosto suceden también algunas cosas que todavía no se han explicado, como un rumor de que venían hordas bajando del cerro, que venían por 18 de julio rompiendo vidrieras o cosas así, que nunca se comprobó, pero que era un rumor, nada, o sea, cerraron las escuelas, ¿no? Te llamaba, yo en esa época mis hijos todavía iban a la escuela, y recuerdo que nos llamaron y nos dijeron, vénganlos a buscar porque nos mandaron cerrar, porque se viene la hecatombe, ¿no? Ujú. Esto porque, bueno, en Argentina sí habían sucedido muchos saqueos, muchas revueltas, pero aquí en Uruguay saqueos, creo que hubo uno o dos certificados, pero muy menores. Pero bueno, se generó esta operación de información falsa, eso fue un viernes, y el fin de semana, en unas sesiones extraordinarias, todos los partidos políticos votan una ley de reestructuración del sistema financiero, no me acuerdo exacto cómo se llamaba esa ley, que determina el cierre de de estos bancos intervenidos, el cierre y no, la creación de un fideicomiso que va a administrar todos los saldos deudores y bueno, y se crea, bueno, toda una ingeniería que va hacia la solución, bueno, del problema, ¿no? Y hacen también no exactamente un corralito, pero sí congelan los depósitos a plazo. En Uruguay no se congelaron los depósitos a la vista, o Ujú. sea, los salarios todos los pudimos retirar de los bancos, pero sí la gente que tenía depósitos a plazo, se congelaron. Los del Banco República, que terminó siendo el único banco nacional que subsistió, se devolvieron, no recuerdo si un año después o 18 meses después, pero pagando intereses, o sea, eso se cumplió. La gente que tenía depósitos en los bancos intervenidos y que quebraron, bueno, algunos recuperaron hasta cierto monto, pero los que tenían más dinero fueron contra, bueno, la liquidación de los bancos, etcétera. Eso demoró años de años, que creo que todavía hay gente que nunca terminó de cobrar, ¿no? Este, entonces, bueno, nada, hoy recordamos esa fatídica fecha, Sí. y bueno, nada, a partir de allí yo creo que es importante, sobre todo, pensar en lo que se hizo mal y tener lecciones aprendidas sobre, que creo que hay algunas que sí, Bien. Uruguay, el sistema financiero se reformó y tiene como reglas mucho más estrictas, y bueno, nada, y hemos combatido, digamos, eso, digamos, estamos en ese sentido, el sistema financiero mucho más sólido. A mí me gustaría que, no hoy naturalmente, porque ya estamos en el final, Sí. pero sí, de pronto, la próxima o en otro día, porque son fechas importantes que remueven mucho, eh, abordar esto que vos insinuaste recién. A, ¿qué hemos aprendido? Y B, o mejor dicho, A, ¿cómo es que Uruguay encontró la salida? Porque la encontró, ¿verdad? Mm. Es decir, ¿cuáles fueron las herramientas técnicas, económicas y fundamentalmente políticas para salir de todo esto? Bueno, y lo que decías tú recién, ¿verdad? Que hemos aprendido, porque parece que es bastante unánime aceptar la idea de que el sistema, por decirlo así, el sistema bancario es un sistema más controlado, más blindado, y Mm. si bien Mm. nunca enteramente ajeno a riesgos de esta naturaleza, mucho menos permeable a esos riesgos, ¿verdad? Sí, sí, igualmente, digamos, me parece que aquí faltó, porque bueno, no da el tiempo para hablar de todo, las consecuencias sociales fueron devastadoras. El país quedó No, con bueno, unas por eso tasas decía, de desempleo, con claro, una pobreza, con una informalidad que llevó años, y yo creo que hasta hoy todavía tenemos consecuencias de las crisis, porque hay cosas que son mucho más estructurales y difíciles de exacto. combatir. Y yo creo que ante la crisis del COVID, que por supuesto fue de otra naturaleza, mucho más breve, yo creo que en eso sí
fueron como cortos de vista y no se apoyó todo lo necesario para que esta situación no se, digamos, no se transformara en algo permanente, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque es así, porque las redes de contención social, que por suerte existían, y los seguros de paro sobre todo, y algunas otras ayudas del MIDES que no existían en la crisis de 2002, el seguro de paro era mínimo, porque había muchísima informalidad. Igualmente deberían haber sido, y hay como varios estudios y análisis que así lo fundamentan, ¿no? Y bueno, nada, lamentablemente, digamos, ¿no? Una sociedad que no aprende de su pasado está condenado a repetirla. Y yo creo que eso es fundamental y no es mirar siempre para atrás, sino aprender de los errores para construir una sociedad más justa y más sostenible, digamos, a largo plazo, ¿no? Pero bueno, mi querida Gabriela, te abrazo, te agradezco mucho y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, bueno, nos hablamos en unos días. Chao, hasta luego. Buen arranque de agosto. Gracias.